Continuamos aquí en las noticias de la mañana y me da mucho gusto recibir aquí en el estudio del Heraldo Televisión a Alejandro Armenta. Él es presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Hay muchos temas que platicar con la agenda legislativa, con el tema de la reforma electoral. Bienvenido, presidente. Buenos días. Hola Mario, gracias a Heraldo TV por esta oportunidad de comunicación, por permitirme informarles las actividades que estamos realizando en el periodo ordinario de sesiones, que como tú sabes, están concluyendo la comparecencia de los secretarios. Hoy nos toca recibir a la secretaria Buenrostro, Raquel Buenrostro, secretaria de Economía. Que lleva poco tiempo en el cargo, sustituye a Tatiana Cloutier y ahora está en el asunto del TEMEC, ¿no? O sea, él está negociando las consultas del sector energético. Sin duda, este es uno de los temas y, bueno, hay que decir que funciona la productividad económica que todos deseamos. La semana pasada aprobamos en el Senado la Ley Federal del Trabajo, una modificación para ampliar y compensar lo que significa que México, hasta antes de esta ley que aprobamos en el Senado, era el país que menos vacaciones, descanso le otorgaba a los trabajadores. Hay un gran número de trabajadores en México del sector primario, agrícola, del sector industrial o servicios, que tiene, su trabajo es estar en contacto con la contaminación ambiental, el ruido, las máquinas, y eso deteriora, genera estrés. Según la Universidad de Valencia, Mario, en España, el principal estrés, los riesgos laborales, se generan por esta falta de vacaciones. El periodo vacacional para los trabajadores representa la disminución del estrés, de la presión arterial y desde luego el estado de ánimo. Solo tenía México 6 días al año. Por cada año laboral, un trabajador en México tenía 6 días de descanso. Ahora va a tener 12 días y a partir del segundo año, 2 días se acumulan hasta llegar a 20. Y a partir de los 20 días acumulados de vacaciones dignas, por 5 años más laborales, va a tener 2 días adicionales. Pero esto nos va a llevar de entrada a un 100% más de días de vacaciones, de descanso para las y los trabajadores. Es una conquista laboral porque México ocupaba el último lugar entre los países de la OCDE en materia de vacaciones dignas. Así es que es un logro para las y los trabajadores y esperamos que la Cámara de Diputados agilice la autorización por parte de esta minuta. Ya la enviamos, ya la aprobamos, fue por unanimidad. Ahí sí hubo acuerdo político, ¿no? Ahí todos estuvieron de acuerdo. Pues ¿quién no? Era un asunto de justicia laboral, se requería que los mexicanos tuvieran más días de vacaciones, porque además es un tema de productividad. Se critica mucho, bueno, es que México le hace falta ser más productivo, más competitivo, y se cree que trabajando más horas o teniendo pocas vacaciones se puede ser más productivo, pero al revés, ¿no? Teniendo más días de esparcimiento se puede lograr ser más productivo, y era un asunto de justicia social indudablemente. Como también logramos, bien dices, por unanimidad, la aprobación a la modificación a la ley, al Código Penal, para elevar las penas, la cárcel a los delincuentes que lastiman a las mujeres, a los feminicidas y a quienes, tú le has dado cuenta en tu programa, de quienes han sido afectados porque sujetos, hombres o mujeres, han vertido en algún momento ácido en el rostro, en el cuerpo de mujeres, o mutilan o lastiman o generan violencia que deteriora su vida, que pone en riesgo grave la vida de las mujeres. Esta pena pasó de 7 a 16 años. Prácticamente es un periodo que se incrementa y que impide en el promedio la libertad bajo fianza. Esto significa que elevas a delito grave este tipo de afectaciones a las mujeres. También hubo una unanimidad. En el Senado hemos logrado, bajo el esfuerzo que hacen todos los coordinadores de los grupos parlamentarios en la Junta de Coordinación Política trabajan. Nosotros en la mesa directiva lo que hacemos es articular con sentido escrupuloso
la conducción de la mesa con apego a la ley, con el respeto al derecho de las y los senadores, independientemente del partido político al que pertenezcan, pero los partidos políticos representados en los grupos parlamentarios acuerdan, y a favor de las mujeres, a favor del planeta, a favor de la salud, a favor de los derechos laborales, ha habido unanimidad. Sí. Sí. Ahora que menciona este asunto de los feminicidios y del castigo para pues, los criminales que cometen este tipo de delitos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, y lo secundó el presidente López Obrador, dijo que se debería de ampliar este catálogo por el cual se considera un feminicidio, se comienza a investigar por parte de las fiscalías el asunto de los homicidios de mujeres, que se investiguen como feminicidios prácticamente de saque. Supongo que si eso sucede, debe de haber voluntad política, lo dijo el presidente de la Corte, tendrá que pasar también por el Congreso de la Unión. ¿Qué opinan sobre este asunto? También es un tema que tenemos que valorar de fondo y poner en el centro de atención la salud, la seguridad y el cuidado de las personas, las familias, las mujeres. En ese sentido, también estamos trabajando el tema de la ley de ciberseguridad. En este catálogo de delitos muy hay importante que incluir, ahora con los hackeos a la Secretaría de la Defensa Nacional y a muchas otras dependencias. a la Secretaría del Trabajo, pero también a la Secretaría de Comunicaciones, infraestructura, Transportes. comunicaciones y transporte. Y también es importante, Mario, decir que nadie se escapa, ni privados ni públicos. Cualquier organización, cualquier ciudadano puede ser una víctima de los ciberdelincuentes. Sí. En el ciberespacio y el catálogo de ciberdelitos, como el robo de identidad, la clonación de tu tarjeta, la utilización con fines ilegales, puede afectarte. De momento te engancha un link para que tú puedas adquirir un crédito, por ponerte un ejemplo, o el robo de identidad, que implica que te hacen cómplice de un delito sin que tú estés enterado. Por eso es muy importante, en el mundo se aborda este tema. Sí. Acabo de estar en una reunión de parlamentos latinoamericanos y se abordó el tema de la ciberseguridad. Y México tiene que seguir el ejemplo de otras naciones que han venido estableciendo mecanismos de ciberseguridad. ¿Aquí qué tendría que pasar? Hemos platicado aquí con expertos sobre este asunto de los hackeos, de la ciberseguridad, que se tendría que crear una agencia nacional de ciberseguridad, se tendría que modificar el marco jurídico para aplicar castigos a estos delincuentes cibernéticos. ¿Qué tendría que suceder para avanzar en ese tema? Debo decirte que ya se avanzó a partir del 6 de junio. Se integró una comisión de diputados y de senadores. Hay 5 iniciativas, yo tengo una, yo presenté una, donde el castigo sea mayor, la pena sea mayor, sí, la pena económica y la pena punitiva que implique cárcel para que no alcancen derecho a fianza. Y también se establece la creación de un ente, de un organismo que regule, que utilice la tecnología para blindar a los ciudadanos, a las empresas y a los organismos públicos. Y desde luego, coordinados con la Federación, el Estado y los municipios. Los 3 órdenes de gobierno deben de participar, los poderes públicos deben de participar, y en ese sentido se está planteando. Seguramente, antes de que termine este periodo o en un periodo de receso, en un periodo extraordinario, se va a presentar ya una iniciativa que recoja todas las iniciativas que se han presentado. Son 5 y la de tu servidor, que presenté en septiembre de este año, se están compactando para darle un criterio integral, y se está escuchando a grupos de la sociedad civil. Eso lo está haciendo esta comisión que se creó entre senadores y diputados. El senador Carlos Ramírez Marín es quien enlaza, es el representante de los senadores junto con diputados federales que están atendiendo este tema. Le quiero preguntar 2 cosas más, senador Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva del Senado. Uno tiene que ver con el paquete económico en la Cámara de Diputados, que les toca el presupuesto, que de hecho tienen ahí problemas y lo narramos ahorita para entrar al recinto legislativo y demás. En el Senado les toca más bien la ley de ingresos, que es cómo va a financiar el gobierno federal el gasto público, el presupuesto. Y de hecho, así como el presupuesto es de 8.3 billones de pesos, eso es un presupuesto histórico, también se está planteando una recaudación histórica de 4.6 billones de pesos. ¿Cómo hacer para lograr esos datos si la economía, pues por lo menos lo que se ve ahora, no va a crecer 3%, como dice la Secretaría de Hacienda?
Es un tema muy importante, sin duda. Y es un tema que nos lleva a analizar qué ha pasado en los últimos 3 años. Se habló de la justicia tributaria. A mí me tocó ser presidente de la Comisión de Hacienda en los últimos 4 años y hablamos de este tema. Justicia tributaria significa el que gana más paga más, el que gana menos paga menos, pero todos pagamos impuestos. Esto se traduce en que a partir del 2021 los bancos extranjeros ya pagan impuestos. Antes no pagaban impuestos. Los grandes corporativos globales, internacionales, no pagaban impuestos, no voy a dar marcas. Bueno, no pagaban lo que tenían que pagar. No pagaban. Tenían créditos fiscales y juicios. Y había condonaciones. Había condonaciones. Sí. Eliminamos la condonación de impuestos. A los grandes corporativos. No le condonaba impuestos el SAT a un taxista. Sí. No le condonaba todos tienen que pagar impuestos que deben de pagar, ¿no? Claro. Todo lo que deben de pagar. Pero eso ha significado una recaudación de más de 75 mil millones de pesos que antes no se tenía. Sí. Entonces, hay una mayor capacidad tributaria. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Este año, el régimen de confianza tributaria para pagar el impuesto sobre la renta busca compensar y hacer justicia con los microempresarios. Una de las quejas de los empresarios y del sector económico es que ellos sí pagan impuestos, ahora sí pagan muchos impuestos, pero hay muchos que no pagan impuestos, la economía informal. Hay un régimen de confianza tributaria que lleva 2 años, que te pongo un ejemplo, para quienes tienen ingresos de hasta 300,000 pesos, ingresos al año, antes pagaban 46,000 pesos, es decir, el 8% del impuesto, era mucho. Ahora van a pagar el 1%, solo 3,000 pesos. Pero en el otro extremo de la pirámide, quienes quienes ingresan hasta 3.5 millones de pesos, pequeños empresarios, medianos empresarios, hasta 3.5 millones de pesos de ingresos, antes pagaban el 30%. Era injusto que ingresas 3 millones y pagas 1 millón de impuestos, 1,80,000 pesos. Ahora solo van a pagar 80,000 pesos. Tú tienes ingresos por 3.5 millones, con el régimen de confianza tributaria solo vas a pagar el 2.5%. La tasa que era del 7 al 30% pasa del 1 al 2.5%. Esto debe de atraer, debe de lograr la formalidad y debe de permitir que reciban beneficios por tener historial en ese sentido. Así es que este es el segundo año que el régimen de confianza tributaria está funcionando. Hay que difundirlo, hace falta darle difusión a los trabajos que se hacen en esta materia, pero es un tema muy importante porque amplía la contribución micro y desde luego de los macro. De los grandes contribuyentes. Entonces, ¿mantiene este 4.6 billones de pesos de recaudación? No lo van a poder. Bueno, es una proyección. Sí, claro. El presupuesto es eso, una preestimación. La ley de ingresos es una preestimación. Y quisiéramos estar con ingresos del 9 billones. Cuando vine a varias entrevistas con ustedes en el Heraldo, estábamos con presupuestos de 5.7 billones. 5.7 billones. Hoy estamos en presupuestos de 8.3 billones de pesos. Debemos estar con presupuestos de 10 billones. El servicio de la deuda es monstruoso. Pagamos casi 1 billón de pesos. Las pensiones, si hay gastos, digamos, fijos que ya tiene que cubrir el gobierno sí o sí, y donde puede reasignar es en los presupuestos a las dependencias, a los programas sociales, proyectos de infraestructura. Quiero preguntarle por último, antes de que se nos acabe el tiempo, senador, sobre la reforma electoral, que hoy es un asunto de discusión política, pero social también, porque va a haber una manifestación pronto, una marcha. Se metió ahí la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el presidente López Obrador sale y la defiende. ¿Qué opina usted del INE, de que le recorten presupuesto? ¿Cómo se ve desde el Senado la reforma electoral? Te voy a dar una opinión breve en dos sentidos. Una como presidente de la Cámara de Senadores y otra como miembro del Grupo Parlamentario de Morena. Como miembro del Grupo Parlamentario de Morena, tenemos que lograr que las instituciones tengan austeridad real, que no signifique desactivar su operación, y porque el gobierno rico con el pueblo pobre no es justo. Hay instituciones que aún viven el privilegio de grandes sueldos, de lo ostentoso de los presupuestos con los que operan,
Y a la parte operativa le dejan recursos mínimos. Tenemos que disminuir los salarios, los grandes salarios de los ejecutivos de las áreas administrativas, los gastos de representación, los gastos de las primas y todos estos complementos para que la parte operativa no se dañe. En el Senado estamos, en el marco de la austeridad republicana, estamos con un presupuesto del 2015. Estamos en 2022. Pero en el Senado. Pero no sucede en los entes públicos, en los entes autónomos. Ahora bien, esto como miembro del grupo parlamentario te diría que apoyamos la austeridad y que apoyamos que hagan más con menos, como lo hace el pueblo de México. Ahora, como presidente de la Cámara de Senadores te diré que esperamos la iniciativa, esperamos que se apruebe en Cámara de Diputados para permitir el debate obligado y para que sean los senadores que representan a las y los mexicanos los que definan. Seguramente si se aprueba en Cámara de Diputados nos tocará enriquecerla y eso será importante. Siempre vamos a procurar que el ente público que atienda las elecciones sea un ente autónomo y sea un ente que garantice la democracia en nuestro país. Independientemente de las aristas que cada quien tenga. Y está pendiente la comparecencia también de Rosario Piedra, la titular de la Comisión de Derechos Humanos, por lo que pues, ha dicho sobre la reforma electoral, ¿no? El día martes que tuvimos sesión, se aprobó la invitación a comparecer. Las comparecencias son reuniones, es algo obligado que tiene cualquier servidor público. No lo debemos de ver como algo... un castigo, ¿no? Pues es rendición de cuentas de los servidores. La transparencia y la rendición de cuentas es inherente al cargo público. Entonces, si no quieres rendir cuentas o te inquietas, no me refiero a la titular de esta institución, me refiero a todos, todos los que tenemos una función pública. Bueno, si no quieres rendir cuentas, no asumas un cargo público. Sí, sin duda. Bueno, en el sector privado también rinden cuentas, frente a los corporativos, frente a los organismos empresariales. Bueno, pues la rendición de cuentas es una tarea obligada. Sin duda. Bueno, pues muchas gracias por haber venido aquí al estudio, senador Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva del Senado. Y pues estamos en contacto porque muchos temas legislativos, siempre agenda llena que tienen allí en el Senado. Gracias al Heraldo, gracias Mario por esta oportunidad de comunicación. Muy buenos días, el presidente del Senado, Alejandro Armenta.